Bueno chicos, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les quiero mostrar el trenzado. Obviamente les voy a explicar el proceso del trenzado, cuántas hebras y todo listo. Entonces, para empezar, ustedes van a cortar hebras que midan. Gracias, Saray, bienvenida. Son 92 hebras, 92, lo voy a copiar de una vez acá, 92 hebras. Les voy a dar los datos exactos, 92 hebras de color verde y 92 hebras de color naranja. Listo. Recuerden, van a cortar 92 hebras de color naranja y 92 hebras de color verde. Las hebras, muy buenos días para Cindy Paola León, ¿cómo está? Bienvenida. Mireya Pareja Alcira, excelente día para usted. Muchísimas gracias por el apoyo. Rosalba Vera Lozano, muy buenos días también para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece usted? Yo estoy súper bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué cuentan? Y Liliana Peralta, buenos días también para usted. Las hebras deben medir aproximadamente entre 5 metros a 5,5 metros largo, ¿cierto? De largo. ¿Ok? Miren, entonces aquí están los datos exactos para hacer el cordón. Miren que el cordón es bastante grueso porque este cordón va a pasar por la cadeneta, ¿cierto? Les voy a explicar obviamente el proceso del trenzado, es muy fácil. Aquí yo solté un tramo, miren que yo solté un tramo precisamente para explicarles el proceso. Obviamente yo me ayudé de una ventana, me ayudé de otra persona, o sea, realmente ustedes se pueden ayudar de otra persona, de la ventana. Estos son los datos exactos del cordón, ¿cierto? Miren las medidas, cantidad de hebras, cantidad de hebras. Obviamente solamente he empleado dos colores, evidentemente, pero ustedes pueden emplear los 4 colores e incluso 5 colores de la mochila. Pero bueno, yo lo hice así porque realmente ya el bolso de por sí lleva mucho color, entonces traté de no poner tanto color en el cordón. Listo. Miren, este cordón mide aproximadamente entre 4 a 4,50 metros de largo. Es bastante largo, pero si ustedes cortan esto, miren que aquí están los datos. Si ustedes lo hacen con estas medidas, el cordón no les va a quedar corto, sino que el cordón, entre más largo, mejor, porque va a rodear todo el bolso. Listo. Si gustan, pueden tomar captura de pantalla. Boniluz Erran Ávila, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Aquí están los datos exactos eh, de esto, del cordón, de las medidas, cantidad de hebras, 92 hebras de color verde y 92 hebras de color naranja. A eso le debemos sumar el largo de las hebras que deben medir entre 5 metros a 5,50 metros de largo. Ahí pueden tomar los datos si quieren, de pronto tomar captura de pantalla o anotarlo. Sí, espero que hasta el momento se entienda estos datos. Ahora vamos a proceder entonces, dicho esto, vamos a proceder a trenzar. Voy a imaginar que voy a empezar. Obviamente yo ya lo avancé muchísimo, ya está prácticamente terminada, pero les voy a enseñar el paso de cómo empezar a trenzar. Yo voy a mover la mesa. Sí, me lo voy a poner en el pie, obviamente simulando que es una ventana. Yo voy a imaginar que mi pie es una ventana o otra persona que me está sosteniendo. Listo. Con las medidas que les acabo de dar y todo, vamos a imaginar que vamos a empezar.
Entonces, recuerden que vamos a cruzar dos colores con dos colores. Por ejemplo, yo cruzo verde con verde por debajo de los naranja. Naranja con naranja por debajo de los verdes, ¿cierto? Entonces ustedes van peinando, van desenredando porque esto se enreda bastante. Bueno, entonces recuerden, hacemos verde con verde por debajo de los naranja. Naranja con naranja por debajo de los verdes. Estos dos verdes pasan por debajo de los dos naranja. En total son 184 hebras. Eso se me pasó anotarlo. Pero bueno, ahora que lo recuerdo son 184 hebras en total. El grosor del cordón, listo. Por si de pronto alguien desea hacerlo unicolor. 184 hebras en total para este cordón. Vale. 184 hebras en total para este cordón, ¿cierto? Listo. Entonces, recuerden, naranja con naranja por debajo de los dos verdes. Lo voy a hacer despacito. Miren. Verde con verde por debajo de los naranja. Naranja con naranja por debajo de los verdes. Verde con verde por debajo de los naranja. Yo voy acomodando mis hilos. Esto obviamente se va enredando. Ustedes lo que deben hacer es ir desenredando de a poquito. ¿Cierto? Van trenzando y van desenredando, van peinando estos flecos. Es muy importante que los peinen porque a veces tienden a encogerse un poco. Entonces, por esa razón hay que irlos peinando. Recuerden, naranja con naranja por debajo de los verdes. Los cruzo, miren. Y ahora verde con verde por debajo de los naranja. Naranja con naranja, recuerden, por debajo de los verdes. Y ahora verde con verde por debajo de los naranja. Naranja con naranja. Verde con verde. Y es el mismo procedimiento hasta el final, ¿cierto? Ya saben, 92 hebras de color naranja, 92 hebras de color verde, 184 hebras en total, sumando esa cantidad de hebras, me da para un total de 184 hebras. Quien no quiera hacerlo con color, lo puede hacer unicolor. Puede, por ejemplo, hacer la trenza negra o la puede hacer verde, naranja, siempre y cuando sean los tonos del bolso, ¿cierto? Del bolso, espalda. No debe ser otro color. Por ejemplo, yo puedo hacer la trenza en amarillo, en verde o mezclando todos los colores. Les voy a enseñar también cómo poner la trenza dentro del bolso, dentro de las cadenetas o el túnel que hemos hecho en las clases pasadas. Entonces, verde con verde por debajo del naranja, naranja con naranja por debajo del verde, verde con verde por debajo del naranja, naranja con naranja por debajo del verde. Miren, entonces yo voy trenzando. A medida que vayan trenzando, por favor van subiendo o van corriendo. Bueno, yo lo hago aquí para que se pueda ver en cámara, obviamente. Verde con verde, naranja con naranja, verde con verde, naranja con naranja. Muchísimas gracias por el apoyo. Quien ha comentado por ahí, dejen su saludito. ¿Cómo están? Todos están bienvenidos por acá. Gracias, Rosalba Vera Lozano. Muy buenos días para usted. Omaira Jiménez. Buenos días.
Gracias, Omaira Jiménez, Juanita Cuevas, mi niño hermoso, estaba echándote de menos, te mando mi abracito de oso y una lluvia de bendiciones para ti y familia, eres genial. Te lo agradezco muchísimo, Juanita Cuevas, ¿cómo está? Desde Chile para usted, que se encuentra en Chile. Una pregunta, ¿cómo hago para sacar tutorial? Gracias. Hola a todas las amiguitas del chat, lindo día. Una pregunta, si tú nos muestras un diseño para una mochila grande, pero si uno quiere hacer una pequeña, ¿cómo distribuye los puntos? Muy buena su pregunta, listo. Por ejemplo, para este diseño de cuadros, yo les decía que un solo diseño vale 24 puntos. Entonces, según la cantidad de diseños que ustedes quieran tejer alrededor, por ejemplo, si yo quiero hacer un bolso más pequeño, voy a hacerla entonces un ejemplo. Este diseño, el diseño de cuadros, hablo en específico de este. Un solo diseño vale 24 puntos, que es desde aquí hasta la parte del amarillo. Entonces yo voy a tomar 24 puntos por cantidad de diseños, ¿sí? Alrededor, por ejemplo. Entonces, dicho esto, vamos a multiplicar, por ejemplo, 24, que es es el número de, es lo que vale un solo diseño por ejemplo, qué sé yo, por 6 diseños, por ejemplo, 6 diseños. Sí, para una mochila más o menos pequeña. Obviamente, si no la quieren hacer tan grande como yo, entonces van a multiplicar 24, 6 por 2, 12, 164 puntos. Bolso pequeño, ¿cierto? O sea, no solamente aplica para este diseño, no. Ustedes, por ejemplo, hay otros diseños que son más elaborados, tienen, por ejemplo, más figuras. Ustedes lo que deben saber es la cantidad de puntos que hay en un solo diseño. Repito, para ustedes distribuir puntos en otros tamaños para otras mochilas, ustedes lo que deben saber es lo que vale la cantidad de puntos que hay en un solo diseño o figura. Dicho esto, entonces ustedes van a tomar la cantidad de puntos que tiene un solo diseño y lo multiplican por la cantidad de figuras que quieran tejer alrededor. Listo. Aquí entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una mochila con 164 puntos de cuadro, ¿cierto? Esta. Una mochila pequeña de base 17 centímetros. Base entre 16 a 17 centímetros de ancho. ¿Sí? Por ejemplo, y yo quiero hacer una una mochila grande o una XXL, que son las mochilas más grandes que he visto, porque se me fueron las 11 personas. Bueno, se me fueron muchísimas personas. XXL, base 26 centímetros, base, pongamos unos 31 centímetros de alto. Bueno, no me voy a salir más del tema porque realmente estamos con un tema muy importante que es el tema del cordón, por eso están aquí. Entonces ahí le aclaré un poquito la inquietud a esta niña que me preguntó. Gladys, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Tania Álvarez, excelente día para usted. Gracias, esa es la idea. Jania Carrillo, muy buenos días, excelente día para usted. María Linero, muy buenos días. Diana Ocampo, Luz Ortega, Juana Cuevas y Gladys. Gracias. Buenos días para todas, Dios nos bendiga, estaba esperando este tutorial, me encantó ese cordón, un abrazo, muchas gracias. Bueno, continúo entonces, gracias a todas las que comentan, ya saben que estamos concentrados en el tema del cordón, por eso creo que se me han ido, me puse a responder preguntas y bueno, entonces ya saben, pues miren, sigo trenzando, naranja con naranja, verde con verde. Son 144 puntos, tiene razón, 144 puntos.
Creo que fue Mayra, no. Esta niña Gladys, me disculpo con ustedes si tiene razón. El cálculo son 144 puntos. ¿Sí? 144 puntos para una mochila pequeña, de base entre 16 y 17 centímetros. Gracias por la... No sé por qué se me pasó ese número ahí. Bueno, creo que hice mal el cálculo. Evidentemente hice mal el cálculo. Bueno, entonces hacemos verde con verde. ¿Sí? Verde con verde, naranja con naranja, verde con verde, naranja con naranja, verde con verde. Ya saben que deben ir peinando su tejido porque a veces trata como de, ¿sí ve? Como que quedan las hebras levantadas, entonces por eso hay que hacerle así para que no queden hebras levantadas así. Bueno, naranja con naranja, verde con verde, naranja con naranja, verde con verde, naranja con naranja, verde con verde. Bueno, de hecho, voy a dejarlo a la medida del otro. Ustedes, por ejemplo, terminan de trenzar, listo. Ustedes ya tienen la medida, ustedes quieren saber, por ejemplo, miren, yo aquí tengo que basarme en esta, porque esta quedó ya lista. Bueno, entonces ustedes terminan, ya saben, terminan, y de repente pues van a hacer un amarre. Permítame, por favor, yo traigo el hilo. Ok, vamos a hacer un amarre con el hilo naranja. Ustedes terminan de trenzar, como les acabo de explicar un poquito, el tramo. Una hebra más o menos de 20 a 30 centímetros. Y empezamos a amarrar o a sujetar. Miren, yo lo que hago es esto. Miren, miren que no tiene complicación. Ustedes solamente van a dar unos giros. Van a dar unos giros, traen este para acá, traen este por debajo, lo suben. Van a dar varios giros para hacer un amarre. Miren que el amarre debe quedar estético, de hecho. Debe quedar bonito este amarre aquí. Me gusta cuando queda así gruesito. Solamente para este proyecto, obviamente para las borlas no lo hago de esta manera. Yo hago un amarre aquí. Ok, más o menos ahí. Entonces hacemos un nudo doble. ¿Cómo es el nudo doble? Miren, pasa uno y dos giros. Otra vez, repetimos exactamente lo mismo, un nudo doble, uno, y pasamos el hilo otra vez, 2 veces. Entonces esto lo que hace es, mírenlo como queda acá. ¿Sí ven? Miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emparejar esto. Vamos a emparejar esto. Emparejamos. Este hilo también no debe quedar ahí, obviamente. Y listo, tenemos el cordón. Bueno, ustedes ya saben, ustedes van a trenzar. Obviamente, yo aquí solamente mostré una pequeña parte. Voy a correr entonces la mesa. Nuevamente, ahí me disculpan con ustedes. Y entonces, así tenemos el cordón. Una vez que ustedes tengan el cordón, lo tienen listo, vamos a proceder a ponerlo. Bueno, chicas y chicos, por supuesto. Por aquí dejaron otro comentario, vamos a ver. Leonilda
Bueno, Andresito, ahí vamos. Buenos días para todos. Este video. Muchas bendiciones para usted. Ok, cualquiera se puede equivocar. Lo importante es corregir. Abracitos desde Bogotá. Hola, Juana Cuevas. Que Dios te dé fuerzas para lo de la prima. Juana, eres linda. Gracias. Gracias, Ania. Eres linda. Ok, siguiente paso. Aquí sí nos va a tomar un poquito de tiempo poner el cordón realmente. Miren que el cordón es bastante grueso y es bastante largo. Bueno, les voy a dar la medida del cordón, de cuánto me ha quedado a mí. También es un aspecto importante porque pues muchas veces no tenemos claridad de en cuánto debe quedar el cordón. Entonces yo aquí voy a proceder a medirlo sin contar los flecos, obviamente. Estoy contando la parte trenzada. Estamos contando la parte trenzada. Por lo menos hasta aquí van 150. 1,50 m hasta acá. Lástima que no sea de 3 metros o más esto, porque bueno, me ahorraría tiempo. Entonces después sumamos 1,50 más 1,50 más 1,50 más 50 serían 2 metros hasta acá. 2 metros. 2 metros. O sea, llevamos 2 metros de cordón medidos. 2 metros más 2 metros con 81 centímetros me dio. 2 metros con 81 centímetros me dio el cordón. O sea que el cordón es bastante largo. O sea, a pesar de que cortamos hebras de 5 metros, mire todo lo que se redujo. Obviamente tenemos que contar los flecos, pues para eso, o sea, los flecos me quedaron más o menos. ¿De cuánto me quedaron los flecos? Vamos a medirlo por acá. Realmente esto no, porque es que no está trenzado, pero bueno, es para que sepan, miren, aproximadamente 15 centímetros los flecos, ¿vale? Entonces, a los 2 metros con 80 centímetros, súmele 15 y 15, serían 30. Entonces serían 280 con 30. A ver, hagámoslo acá. 280, cordón o trenza. Cordón, bueno, cordón o trenza. Y a eso súmele más 30 centímetros. Me da 1,10, ¿cierto? 3 metros con 10. No sé por qué. Entonces, ¿en dónde está? Bueno, lo que se redujo, obviamente. 3 metros con 10 centímetros, ¿sí? El cordón en total me debe quedar así. Ya saben que los 30 centímetros son flecos, ¿cierto? 15, 15. 15, 15. Bien. Si alguien necesita este dato por WhatsApp, me lo hace saber. Yo les paso este datico por WhatsApp. Bueno, ahí miramos a ver. O lo podemos escribir ahí yo creo que lo voy a escribir ahí en el... No hay más mensajes al parecer. Bueno, yo sigo entonces. Bien, siguiente paso. Tomamos el cordón ya trenzado previamente. Ay, ¿qué pasó acá? Le puse todo eso ahí. Bueno. Vamos a hallar el desnivel, la parte del desnivel. Parte del desnivel, recuerden. Vamos a ubicarnos en la parte del desnivel, pero yo siempre hay que empezar por abajo. Procedemos entonces a tomar uno de los extremos del cordón, solamente uno. ¿Por qué? Porque, bueno, solamente va a pasar un cordón primero. Entonces, miren, me posiciono acá. Voy a pasar en el primer ojal, miren. Encima justo del desnivel. Voy a pasar el cordón por ahí. ¿Qué me pasó acá? Porque quedó esto como tan... Bueno, chicas, entonces voy a pasar por ahí. ¿Sí ven? Empiezo. Ya les dije que esto toma tiempo, ir pasando esto. Entonces tomamos por el primer túnel y vamos a pasar. Obviamente yo ya había montado un video, pues un video corto del producto terminado, pero obviamente no podía dejar pasar esta explicación porque sé que más de una no lo sabía hacer, miren. Entonces pasamos por el primer túnel, recuerden.
Y vamos a ir pasando por cada uno de los túneles el cordón, listo. Por eso les digo, quien no tenga paciencia, pues no creo que este sea el video correcto para la persona, porque pues aquí sí hay que tener mucha paciencia. Miren, si ven, lo están viendo, vamos a ir pasando por cada uno de los túneles. Vamos a ir pasando. ¿Sí ven? Vamos a ir pasando por cada uno de los túneles de esta manera. Miren cómo debe ir quedando. Espero lo estén entendiendo. Recuerden que todo esto lo expliqué en el canal. Ahí están las explicaciones de cómo hacer el túnel, de cómo unir túnel con túnel, mediante una cadena. Pero bueno, ahí les doy los detalles para que, en esos videos les doy los detalles para que ustedes lo puedan aplicar también en sus proyectos. Si quieren hacer un bolso de espalda como este. ¿Sí ven? Entonces me voy yendo con un lado. Voy obviamente sacando más cordón por acá. Y esto tiene que ir, todo esto debe ir rodeando. Quiero saber si se ve, es que a veces como que se sube mucho la cámara, o mi mano más bien. Me dicen por favor si lo están viendo bien, si estoy subiendo mucho la mano. Entonces vamos a ir pasando. Ya saben que esto es de mucho tiempo, de mucha paciencia. Paso al siguiente túnel. Miren, ¿sí ven? Estos son de los pelitos del trenzado que ahorita me puse a cortar. Y entonces voy a ir pasando por cada uno de los túneles. Aquí me toca llevar, recuerden que esto debe quedar arribita. Es que a veces se corren las cadenas, o sea, se corre el túnel. Entonces yo trato de enderezar ya saben que esto es del fleco que me quedó así. Yo los dejé larguitos, me gustan cuando quedan así los flecos. Estos bolsos son tanto para hombre como para mujer, no tienen realmente un género específico. Nosotros podemos tejerle a un hombre, podemos tejerles un bolso de estos. Obviamente los colores van a cambiar mucho, porque pueden ser tonos tierra, unos tonos un poquito más serios, pero igual los colores también no. Yo también puedo hacer un. Bueno, gracias por el comentario, Gladys María Parra. Y entonces sigo poniendo el cordón por cada uno de los túneles. ¿Sí ven? Ana Mabel Arias Loaiza, muy buenos días para usted. ¿Cómo está Gladys? ¿Qué cuenta Gladys? Miren cómo va quedando. Por cada uno de los túneles voy a ir pasando el trenzado o el cordón. Paso al siguiente túnel. Voy pasando, ¿sí ven? Voy pasando el cordón por cada uno de los túneles hasta dar la vuelta. Ya saben que aquí me demoro. Quien no sea paciente, pues bueno, ya sabe qué debe hacer. Los que no son pacientes. Este video no está hecho para las personas que no son pacientes, evidentemente. Sigo entonces colocando el cordón uno por uno.
Y entonces seguimos. Ok, yo ya tengo un bolsito hecho, lo mostré por Facebook, el bolso de flores, no sé si lo han visto, de pronto por acá alguien lo ha visto. Bueno, déjenme, yo paso este primero. Gracias, miren cómo queda la cadeneta por abajo. Y vamos subiendo, miren, voy pasando por cada uno de los cordones, de los túneles, voy pasando. Voy pasando. Y ya saben, van a ir dando rotación, obviamente. Luz Mario Tálvaro, bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Por ahí aquí haciendo el tema de... Por aquí pasando. Miren, pasamos al siguiente túnel. Bueno. Entonces aquí vamos pasando. Un trabajo bien hecho por Andrés Rodas. Obviamente es un chico que es un gran artesano. Aquí vamos, miren. Pasamos, cogemos pasamos por ahí. Solamente por los túneles, recuerden, no me estoy yendo por otro lado. Miren que es por el túnel. Voy pasando el cordón. Así es, Cindy Paola, esa es la constancia, el amor que usted le ponga al trabajo, Cindy, la dedicación. Eso es lo que más prima, es lo que verdaderamente vale. ¿Cierto? Más allá del valor monetario, esto es un valor sentimental, espiritual, esto tiene mucho valor o significado para Andrés, que es el que hace estos bolsos, que es quien hace estos bolsos. Déjenme, yo les sigo acomodando acá. Si ven, por cada uno de los túneles vamos pasando. Levanto el siguiente túnel. Miren el túnelcito acá cómo queda de bien. Ya saben que esto debe ir para arriba. ¿Sí ven? El túnel, miren el túnel dónde está. Muy importante que sepan que es por el túnel, no me debo meter por acá ni por acá, solamente por los túneles. ¿Listo? Por los túneles. Vamos a ir pasando el cordón. Por el túnel voy a ir pasando el cordón con paciencia, uno por uno. No se desesperen si no termina. Más vale lento pero seguro, ¿cierto? Más vale lento pero seguro. Pasamos al siguiente túnel. Ya saben que esta cadenita tengo que acomodarla, subirlo para acá. Para que eso me quede exacto, miren. Entonces levantamos el túnel. Pasamos el cordón por el túnel. Solamente estoy pasando un lado, obviamente, porque no da para poner los dos. Solamente el cordoncito, miren que queda bastante grueso y esto no se va a salir de ahí. Esto queda aseguradito ahí y hace que el tejido quede resistente y quede amarradito. Entonces, por cada uno de los túneles que ustedes están observando, pasan el cordón. Y yo voy acomodando, obviamente, mis cadenas o mis túneles de manera que queden derechitas por donde va a pasar el cordón, ¿vale? Levantamos el siguiente, lo levantamos, pasamos el cordón de esta manera. Miren, pasamos. Espero les esté gustando mucho la explicación. Me hacen saber si se está viendo o si estoy levantando mucho la mano. Lo que pasa es que una cosa es como ustedes lo vean y otra cosa es como yo lo estoy viendo acá, ¿cierto?
Entonces, puede que yo lo esté viendo bien acá, pero puede que ustedes lo estén viendo oculto, o eso es o sea, depende del dispositivo desde donde ustedes lo estén viendo. Por eso les pregunto muchas veces si lo están viendo, pero sí también necesito que ustedes me confirmen, porque de lo contrario, pues yo asumo, o sea, exacto. De lo contrario, yo asumo de que lo están viendo bien. Pero si ustedes son de las personas que no me dicen, o sea, simplemente están viendo, pero no me dicen que estoy subiendo mucho la mano, entonces yo asumo de que lo están viendo. Lo están viendo bien, ¿cierto? Entonces, si ven, yo voy pasando uno por uno, túnel por túnel, mire, un tunelcito. Entonces, una vez que ustedes terminen por un túnel, por este de abajo, bueno, entonces eso es lo importante. Levantamos túnel por túnel, bien, ¿sí ven? Levantamos el siguiente, miren cómo debe quedar, la cadenita. Tomamos el cordón, lo vamos pasando. La idea es del cordón que quede gruesito para que quede mejor, sea más estético. Si yo hago un cordón muy delgadito, pues no va a quedar, digámoslo de esta manera, no va a quedar estético a la vista, ¿vale? Miren cómo lo vamos colocando. Este bolso es único, muy diferente. Por eso me gusta porque es muy diferente esta clase de bolsos. A esto le dicen capaterra, le dicen tula de espalda, le dicen bolso de espalda, morral, ¿sí? Entonces pasamos al siguiente túnel, paso el cordón. Recomendación, si desean que esto quede mucho más resistente, hagan las cadenetas o los túneles con 4 hebras, ¿sí? Para que quede mucho más resistente. Yo aquí solamente la hice con 2, pero bueno, me ha quedado bien. Me ha quedado súper bien. Pero igual si lo hacen con 4 queda aún más resistente. Se los garantizo realmente. ¿Qué pasa con los túneles? Que a veces se baja, exacto, mire. Entonces yo, como pegué con punto bajo, entonces yo hago que esto quede así. Y vamos pasando simplemente por cada uno de los túneles. Eso me gustaría que por favor me colaboraran dejándome un like en el directo, un me gusta o una reacción al video, comentario. Me pueden compartir este directo en las redes sociales, en Facebook, TikTok, bueno, en Facebook sobre todo. Pueden compartir el enlace de este video para que más personas se enteren de cómo ir colocando el cordón por cada uno de los túneles. Miren, ¿sí ven cómo queda? Miren, el cordoncito queda ahí atrapado dentro del túnel, no se va a salir, no se va a deformar el tejido, no se va a reventar, siempre y cuando lo hayan hecho con la explicación que yo les he dado, ¿cierto? Esto no se revienta, queda bonito, es que eso es lo que más me gusta, la forma tan diferente que toma este bolso cuando hacemos estos túneles. Este bolso de espalda va a quedar, mejor dicho. Yo ya tengo uno realizado, si me lo permiten lo puedo mostrar. Si me lo permiten, si me dan chance yo muestro el bolso que ya he realizado con flores. Ese también es un estilo así parecido de morral. Vale. Miren, acá tengo otro. Bueno, yo creo que voy a mover la mesa un poco. Evidentemente, miren el que yo tengo acá, que también ya está hecho. Lo hice hace poco. Y es el mismo estilo, mira. Así va a quedar la capaterra, tula de espalda. Solamente que estamos haciendo otro diseño, pero es la misma técnica, el mismo grosor de cordón. Miren la base tan bella, tan bonita. Y sobre todo el túnel, ¿cierto? Los túneles cómo van, miren. Y por ahí pues va a pasar el cordón. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente con esta que estamos haciendo en la clase de hoy. Es el mismo estilo de bolso. Entonces les estoy enseñando a colocar el cordón por todos los túneles. El trenzado, el cordón.
pueden compartir este directo muchas veces si lo desean. Y bueno, vamos a llegar a muchas personas en todas partes. Miren, entonces pasamos. Vamos pasando. Espero hagan estos bolsos y me etiqueten en sus publicaciones, obviamente. Me encantaría que me etiquetaran o mandaran sus fotos, ¿cierto? Con el progreso o el resultado de sus bolsos capa terra o bolso espalda. Con esta misma técnica de... Ya estamos en el último remate, estamos terminando estos. Hola María del Mar, ¿cómo está? Gracias por estar aquí, me gusta mucho su nombre, María del Mar. No sé si usted es del mar, o sea, usted vive cerca al mar, pero bueno, está muy bonito su nombre. La felicito por ese nombre tan bonito, María del Mar. Entonces, ¿sí ves cómo va quedando, Mari? María del Mar, mira. Yo voy abriendo acá y voy dando rotación a mi base. Obviamente para poder poner el cordoncito, miren cómo queda adentro. Yo sé que con la ayuda de ustedes vamos a llegar a mucho público, a mucha más gente a nivel mundial, obviamente. Esa sería la idea, llegar a nuevo público, a otras personas que les guste el tejido también. Todavía no hemos hecho el sorteo, o sea, yo apenas estoy en el proceso de la venta de las boletas. Ah, ok, te felicito, María del Mar. Muy bonito su nombre. Por ahí estaba haciendo un directo ahora en TikTok con unas chicas españolas, pero bueno, me salí porque evidentemente me tenía que grabar por acá. Entonces por eso me salí del directo para venir a grabar. O sea, esto era una tarea pendiente que yo tenía con ustedes con respecto a cómo poner el cordón en la bolsa de espalda. ¿Sí ven cómo va quedando entonces? Miren, yo tengo que llegar hasta aquí. Ya les muestro hasta dónde exactamente para que se vayan dando una idea hasta dónde debo llegar. Bueno, aquí, ¿qué pasó acá? Entonces este yo creo que sale por acá. Mira, María del Mar. Entonces ok, ¿hasta dónde vas? Hasta aquí, ok, hasta ahí. El otro, miren que con el otro me vine así, me he venido, pasando todos los túneles y este debe llegar hasta este último jale. Entonces aquí debe salir aquí porque esto va a subir. Ellos suben. Recuerden que traté de explicar absolutamente todo. El túnel sí me enfoqué mucho en la base o el plato, también me enfoqué mucho. Yo primero, o sea, primer paso, hacer la base. Segundo paso, subir el bolso. Tercer paso, hacer las cadenetas o de los túneles. Cuarto paso, hacer la unión de túnel y túnel. Y quinto paso, trenzar. Sexto paso, ir pasando, Aquí no sé por qué no se me corre esta. Ok, necesito que se me corra un poquito, exacto. Espero se esté viendo ahí el proceso. Y el último paso es la colocación del cordón de este trenzadito por acá. Cabe aclarar que si ustedes no lo quieren hacer con colores, pueden hacer el cordón unicolor, el trenzado de un solo tono. Pero la cantidad de hebras sí es importante para que obtenga... Ok, yo después lo estaré publicando, permítanme, yo termino acá primero una cosa y luego otra para poder explicarles otras cosas. Entonces yo voy colocando el cordón por cada uno de los túneles. ¿Qué más, María del Mar? ¿Cómo está? ¿Qué se cuenta? ¿Qué herida? No sé si los Mario Tálvaro siga por ahí. Creo que se fue, no sé. Yo supongo que se fue. Entonces sigo, miren, voy colocando por cada uno de los túneles.
Ah, bueno, bueno, bueno. Eso sí me gusta que esté ahí, que esté pendiente de lo que estoy haciendo. ¿Sí ves, Luz Mari? Ojalá algún día te animes a hacer un bolso de estos y me muestres los resultados y vendas mucho realmente. Pero eso sí lo vas a vender al precio que es. O sea, un precio que usted, porque esto lleva mucho trabajo. No permitan que le regateen los trabajos, los proyectos, porque este trabajo hecho a mano es valioso, es costoso. Entonces, si me voy quedando corto de hilo, de cordón, yo simplemente voy jalando acá, a este lado, porque necesito sacar más. Entonces yo voy jalando de esta manera. ¿Sí ven? Voy jalando y voy pasando por el túnel de a poquito para ir sacando más hilo, más cordón. ¿Sí ven? Bueno. Entonces voy sacando más cordón, voy jalando de a poquito. Ya saben que esto es de muchísima paciencia, demasiada, ¿ven? Vamos pasando por acá. Paciencia que yo tengo, por supuesto. Yo soy muy paciente, se han dado cuenta. Soy demasiado paciente. Entonces eso me ayuda muchísimo porque a la gente le gusta cuando uno es paciente y explica los pasos como es, como debería ser, ¿cierto? No soy de las personas que suele adelantarse mucho. Miren, aquí vamos, ¿sí ven? Entonces esto era lo que yo necesitaba, como que alargar un poco. Sin embargo, todavía me queda por sacar otro poquito. Bueno, por eso lo podemos, no hagámoslo de una vez. Les voy sacando más hilo. Me pueden regalar un me gusta, comparta, comenta. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Tejeguay con Andrés Rodas. Gracias, María del Mar. Usted es mexicana, ¿cierto? Ah, es española, perdón. María del Mar es española. No sé por qué dije que mexicana, pero bueno. Es que creo que hay otra chica que también se llama igual que es seguidora. Sí, ya me acuerdo de ella, María del Mar. También es mexicana. Pero bueno, no la veo en el momento por acá. Un saludito para Scatburg y buenos días, Andrés, ¿cómo está? Yo muy bien. ¿Y usted cómo está, María Hurtado? Bueno, ahí vamos. Pero, híjole, esto sí me saca, esto sí está de mucha paciencia. Muchísimo. Me voy sacando de a poquito, no me voy a afanar. Me voy afanando. Bueno, chicas, ahí me disculpo con ustedes si me demoro, pero saben que esto es de mucha paciencia. Ok, ahí por fin, exacto. Vamos, dale. Ok, ahora sí. Miren, entonces el otro cordón, el que estaba pasando, debe llegar hasta acá. Recuerden, debe llegar hasta cerquita al otro para empezar a subir, ¿cierto? Entonces ellos suben y empezamos por la parte de arriba. Ya por la parte de arriba es mucho más fácil. Ya saben que los túneles están hechos de 20 cadenitas.
20 cadenas los túneles. Está hecho tejido con aguja número 3 de crochet, el bolso. Está tejidito con la aguja número 3. Vamos poniendo el cordón por acá, por cada uno de los túneles. Vamos pasando el cordón por cada uno de los túneles. Y entonces vamos llegando. ¿Sí ve? Bueno, chicos, vamos que ya vamos a llegar. Pero ¿por qué se me van? No se me vayan, que estamos en la parte más... No entiendo por qué se me van justo cuando vamos a subir. Cuando vamos a subir, que es lo más importante. Bueno, no quieren aprender, es otra cosa, ¿cierto? Porque quien quiera aprender verdaderamente se queda en el directo. Bueno. He visto a muchos que me preguntan después, ay Andrés, pero usted no enseñó. Claro que sí enseña cómo poner el cordón. Yo sé que más de uno va a decir, ay Andrés, pero si usted no explicó eso. Cuando en realidad me estoy tomando el tiempo de explicarlo. Entonces, miren. Miren. Vamos colocando el cordón. Vamos colocando el cordón. Vamos colocando el cordoncito por el coso, por el túnel. Vale, miren, llegamos al último. Llegamos al último. Miren. Vaya, este último sí me da lidia, no sé por qué. Vamos. Vamos que sí se puede. Vamos a ir pasando. Bueno, saquémoslo nuevamente. Acomodemos como es. Miren, llegamos al último túnel, como les decía. Ahí. Pasamos, sacamos, exacto. Ahora sí. Estos son los flecos realmente. Por eso me quedó así. Por eso se ve así, porque como son los flecos del cordón, a mí me gusta dejarlo con flecos. Quien no quiera dejarlo con flecos, simplemente corta ras. O sea, corta hasta por acá. Pero tiene que estar muy bien sujeto, para que no se van a salir no se va a desatar el cordón. Listo. Recuerde que esto, mire, entonces vuelvo y posiciono, estamos en la parte del desnivel. Entonces estos van a subir así, ¿sí ven? Suben acá, este sube también por acá, porque estas son las manijas del bolso, pero este debe salir por este lado. Este debe salir por las manijas. ¿Sí ven? Miren cómo debe quedar, lo están viendo. Yo voy a mover la mesa de hecho, porque creo que se va a ver mejor de esta manera, me da más amplitud. Miren cómo debe quedar abajo, muy importante, miren. Verifiquen que estén todas las cadenitas pasadas, que no haya de pronto por acá, igualito, miren. No se cruzan ni nada, no va a ser así, no va a ser así, no. Derechito, miren. Derechito y derechito ahí. Ahora entonces este se va a ir por la derecha.
Y este se va a ir, miren, este se va a ir por el primer túnel. Hablo de este cordón de la derecha. ¿Cuál, el suyo o el mío? Cuevas, Juanita. ¿Sí ven? Entonces simplemente repetimos lo mismo. Ya les decía que por acá es más breve. Miren. Entonces vamos a ir pasando. Vamos a ir pasando por cada uno de los túneles. Paso al siguiente túnel. ¿Sí ven cómo va quedando? Miren. Paso por ese túnel. Miren cómo va quedando el cordón ahí dentro del túnel. Espero les esté gustando mucho la explicación. Lo pongan en práctica. Y lo hagan muchas veces y me etiqueten en sus publicaciones como @tejeguay con Andrés Rodas. Pasamos al siguiente. Con calma, este se va pasando por acá, el otro pasa por la izquierda. Este bolso es graduable. Eso es lo que me gusta de este bolso de espalda porque es graduable. Tejido 100% con crochet. Aquí lo único diferente es el trenzado, ¿cierto? Que se hace con la mano. Pero de resto todo está hecho en crochet. Todo está hecho en crochet, aguja de crochet número 3 milímetros de grosor. 3 milímetros de grosor. Pasamos al siguiente. ¿Qué pasó acá? Se salió. Creo que va a tener que hacer nuevamente el amarre porque ese hilo se me salió. Voy a cortar ese amarre ahí, pero se dan cuenta que es de mucha paciencia. Es de muchísima paciencia, amigos. Ay. La gente y su música. Bueno, sigo entonces pasando por acá. Sigo pasando por acá. Sigo pasando, sigo pasando. Sigo pasando. Y este debe llegar en lo posible hasta el centro, más o menos hasta por acá, miren. Ya saben, el de la derecha. Miren que ellos no se cruzan. Espero se esté viendo completo. Este sube acá, se va por la derecha. Ahora el de la izquierda también sube. Y se va por la izquierda, ¿sí? El de la izquierda, miren. Pasa al primer ojal. A la primer cadenita o túnel, más bien. ¿Sí ven? Y en vez de irse por la derecha, se va por la izquierda. Entonces voy a doblar aquí y voy a posicionar de esta manera para irlo pasando. Levanto el siguiente túnel. Levanto el siguiente túnel y voy pasando. Y así me voy a ir yendo hacia la izquierda. Con cada uno de los túneles voy a ir pasando. Y prácticamente estamos terminando ya el bolso de espalda. Después de muchas clases, de mucho tiempo, por fin lo vamos terminando. Entonces, estos bolsos son más costosos, se los digo, porque tienen mucho más trabajo. El tiempo de elaboración, los materiales, todas las técnicas que debemos emplear para este bolso. Voy yendo cada uno de los túneles. Ya saben que los túneles están hechos de 20 cadenitas para que quede amplitud y haya espacio para que el cordón pase brevemente, pero tampoco que me quede tan holgado, ¿cierto? Más o menos a la medida, mire, que no quede ni tan holgado, ni tan, bueno, así me gusta a mí. No queda ni tan holgado, ni tan, ¿cómo se dice? Ni tan holgado, ni tan apretado. Entonces, obviamente ustedes pueden hacer los túneles más pequeñitos, de 15 cadenitas, y también según el túnel, el tamaño del túnel, según el tamaño del túnel, valga la redundancia,
van a tejer o a trenzar su cordón. Entonces el cordón en vez de 184 hebras va a ser mucho más pequeño, muchas menos hebras, mejor dicho. Si ven, me voy yendo hacia la izquierda, uno se va hacia la derecha, el otro se va hacia la izquierda. Y miren cómo va quedando mi bolso espalda. Ahí vamos, chicos, miren. Ya saben que debemos llegar hasta el centro, aproximadamente hasta el centro. Vale, vamos. Y este lo va a llevar hasta acá arriba. Y así. Entonces, no se les olvide que debe llegar hasta el centro, más o menos hasta acá, sí. Vale, él debe quedar así. La idea es que le dejen flecos al cordón para que se vea bonito. Porque si no le dejan flecos, pues creo que va a quedar... Bueno, de hecho le pueden hacer esferitas, tejer unas esferitas a los, ¿cómo se dice? A las puntas o pompones, como quieran hacerlo. Ya eso depende del gusto de cada uno, de la creatividad. ¿Sí ven? Voy llegando entonces hacia el centro, miren hasta acá. Paro ahí. Yo voy mirando más o menos mi centro exacto, ¿sí ven? Puedo llegar otra cadenita, sí, puedo llegar otra cadenita. Yo creo pues que, no sé ustedes cómo lo ven ahí, puedo llegar otra cadenita, ¿verdad? Otro túnel. ¿Sí ven? Ahora hacemos exactamente lo mismo con el otro que viene de izquierda hacia derecha. Miren este. Pasamos por acá. Vamos pasando por cada uno de los túneles, amigos. Derechito, que no se tuerza el túnel. Que no se vaya a torcer la cadenita. Miren, entonces paso por estos 3 túneles más. Yo voy mirando si exactamente ahí es mi centro. Espero les esté gustando muchísimo. Por favor, déjenme un like. Veo muy pocos likes en el directo. ¿Qué pasa con el apoyo? Aquí. Vamos. Llegamos a este. Y me falta uno todavía para finalizar mi túnel, mi colocación, ¿vale? El último paso es darle retoques. Por ejemplo, me toca soltar porque, ok, ya lo puse. Espero se vea muy bien lo que acabo de hacer, miren. Me demoré bastante colocándolo, pero bueno, ahí estamos. Siguiente paso, pulir. Muevo mi cosa, mi mesa. Hubo una que se me quedó saliendo esta, miren. ¿Sí ven? Este fleco me quedó afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para ahorrarme tiempo y no tener que estar, ahí digamos lo que así. Bueno, esto lo podemos jalar un poquito. Vamos a hacer esto. Si no lo voy a soltar, simplemente voy a pasar el crochet por ahí, miren. Agarro este hilo y lo pasamos por ahí. ¿Sí ven? Exacto, esto era lo que yo necesitaba. Pulimos acá. Levanto esto un poquito para acá y bueno, bajo más estas hebras verdes que me quedaron levantaditas. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Vamos haciendo esto, vamos a colocar esto así. Vamos a ir bajando, perdón. Estas me quedaron levantaditas. Bueno, para evitarme esto, la saco, meto el crochet por acá. Una nueva técnica para que ustedes la apliquen, la he descubierto de hecho acá. Yo era de los que soltaba, ¿cierto? Soltaba el tejido, cortaba esta hebra y volvía a amarrar. Pero bueno, ya me doy cuenta que con esta técnica podemos solucionar el tema de los flecos. Bajamos, exacto. Ahora sí,
Ahora sí, peinamos. Si quieren pueden cortar. Y ya tenemos entonces, dicho esto, tenemos el bolso totalmente terminado, ¿vale? Estos flequitos acá me quedaron. De pronto hay solución, ok. Vamos a ver si jalando. Yo creo que jalando un poquito esto. Exacto. No quiero que esas hebras me queden levantadas. Si se supone que trencé bien, eso no debe quedar levantado. Bueno, ya voy a dejar así, ¿vale? Esto no me gusta porque quedó como levantado. Voy a tener que volver a trenzar esto. No, vamos a trenzarlo. Evidentemente no me gusta el resultado ahí. Voy a tomar una nueva hebra, obviamente. Es simplemente para sujetar un poquito que quede bien. Y entonces el tema del trenzado hay que mejorarlo, ¿vale? La tensión, porque si yo dejo el trenzado así, es que aquí hay que peinar. Por eso les decía mucho que hay que peinar para que eso no quedara exacto. Ahí, otro poquito. Otro poquito. Ahora sí, amigas, miren la diferencia. ¿Sí ven? Pues acomodamos, chicas, chicos también, porque sé que hay seguidores ahí fieles. Entonces, también son los hombres quienes ven mi canal, aunque en la mayoría, el 90% sean mujeres, porque veo estadísticas, obviamente, y dicen que el 90% son mujeres, o sea que el 5% de los espectadores son hombres, o sea que son minoría, pero sin embargo hay hombres. Hay hombres ahí viendo mi canal. Entonces aquí voy a sujetar con un nudo doble o triple, ya saben, doble. Un primer amarre. Verifico que todo esté en su orden. Si ven, ahora sí me quedó mejor. Aquí está así. Nudo doble. Chicas, yo siento como si hoy fuera sábado. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero siento hoy como si fuera sábado. Pulimos esto. Vale. Y ahora sí podemos decir que terminamos nuestro bolso. Ok, vamos a mover mesa. Vamos a mostrarle dos estilos de bolso. Este que lo expliqué obviamente por YouTube, el otro lo expliqué por Facebook. El tema y él es graduable, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes necesitan cerrar. Entonces jalan un lado y jalan el otro. ¿Sí ven? Van jalando de a poquito con paciencia. Y si quieren ajustar acá, pues simplemente cierran acá. Entonces tenemos el primer bolso. Este es el que les expliqué en el canal. Miren cómo quedó terminadito, un bolso de espalda. Y tenemos el otro bolso. El otro bolso. Miren. Entonces nada, espero les haya gustado muchísimo. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos estamos viendo aquí mismo en el canal Tejeguay con Andrés Rodas. Es la misma técnica, solamente que son diseños diferentes, pero es aplicando todo lo que les enseñé, ¿vale? Con respecto a este bolso. Entonces aquí tenemos los bolsos, espaldas, espero les haya gustado muchísimo. Les enseñé a hacer obviamente, en el canal. Bendiciones para todos, feliz resto de tarde. Nos vemos si Dios quiere en una próxima oportunidad aquí en el canal Tejeguay con Andrés Rodas. Bendiciones para todas, cuídense mucho, bye. Feliz resto de tarde. Cuídense, chao, bendiciones.